El proceso de extradición de Mauricio Funes se ha estancado mientras en el país se abre nuevamente el debate sobre la instalación de unas CICIES para investigar hechos de corrupción y también se habla de la figura de un comisionado presidencial. ¿Tiene el país suficiente institucionalidad para hacer frente a las investigaciones de estos casos? ¿Y cuál debería ser el alcance de un organismo internacional? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, jueves, y esta noche es noche de los analistas de 8 en Punto. Queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios Rafael Lorenzana, es uno de los diputados acostumbrados de jueves con nosotros. Rafael, encantado. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. También agradecemos a Rodolfo González, que también es parte del staff de analistas de 8 en Punto. Rodolfo, bienvenido, buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente, gracias. Excelente, bueno, varios temas en agenda. Queremos conversar sobre, desde luego, el proceso de extradición del expresidente Mauricio Funes, que es un poco la parte de introducción de la pregunta que hicimos, la propuesta de instalación de unas CICIES, el proceso de transición que está viviéndose en este momento, aunque desde luego la toma de posesión será el 1 de junio, pero ya está todo este proceso. Se espera que mañana incluso el presidente electo Nayib Bukele, que recibe credenciales, pueda dar algunas declaraciones y no sabemos todavía, hay un poco de que esas declaraciones puedan apuntar sobre este tema de la corrupción. Pues bueno, comenzamos, ¿les parece?, hablando un poco sobre el proceso de extradición de Mauricio Funes, porque hemos visto declaraciones, doctor Lorenzana, de Óscar López Jerez, magistrado de Corte Suprema de Justicia, donde ha confirmado en unas declaraciones al diario de hoy que el proceso para extraditar a Mauricio Funes sigue estancado. Él decía que ni siquiera se había discutido si se extradita o no, y que se había pedido un informe, por ejemplo, al juez de la causa, y que eso de alguna forma también ha dilatado todo el proceso. Pero el tema es que está estancado. Su opinión. Tristemente, estuvimos viendo, se publicaron nombres y fotografías de algunos de los magistrados de Corte Plena que no están dando sus votos o que no quieren dar los votos para la extradición de Mauricio Funes. Se sabe obviamente que está estancado el proceso y es una lástima. Es una lástima porque realmente el pueblo manda señales y no se aprende. No se aprende porque se ignora lo que el pueblo dijo. ¿Cómo va a creer usted que no tuvo un costo tremendamente grande para el FMLN en esta pasada elección que el problema de Mauricio Funes? Igual que tuvo el de Tony Saca y Paco Flores para Arena. ¿Cómo va a creer usted que la gente se abstuvo de ir a votar? La cantidad de votantes fue muchísimo menor y la cantidad de gente que votó por el frente ni siquiera llegó casi ni a su voto duro. Entonces, oponerse a traer a Mauricio Funes, a hacer las gestiones, porque ni siquiera él los te van a hacer las gestiones para que esta persona venga a enfrentar la justicia, es una bofetada para el pueblo salvadoreño. Yo creo que el Frente ya no quiere ser partido político, porque la gente que está haciendo esto, obviamente están apoyando que una persona, que representante, que fue presidente por el FMLN, se esté escondiendo en Nicaragua. ¿Usted cree que la dilación que puede estar ocurriendo alrededor de esta discusión ahí en Corte Suprema tiene que ver de alguna forma con coincidencia con las influencias del FMLN? Obviamente, no tengo ninguna duda y de veras es bien difícil decirlo porque uno cuando menciona una cosa como estas, pero cuando usted empieza a analizar las personas, cómo llegaron, quién las propuso, etcétera, usted se da cuenta. Y por otra parte, si no fue así, si el Frente no tiene nada que ver, qué tristeza de salvadoreños lo que tenemos en la Corte. Qué tristeza de salvadoreños que tenemos, 351, 350, lo que sea, millones de dólares que se perdieron en la administración de Funes y sencillamente vamos a estar con problemas para que lo traigan de regreso a enfrentar la justicia. Si para empezar él no debió haberse ido. Y todos sabemos quiénes lo sacaron y todos sabemos quiénes lo protegen. Entonces, ¿qué razón hay para un salvadoreño bien nacido de no dar los votos para que se tramite una extradición como esa? No creo que hay ninguno. De acuerdo. Rodolfo, se hacía referencia en las declaraciones del magistrado, por ejemplo, que el convenio de extradición, artículo 12, le recordaba un poco que
ahí se establece un poco sobre las causales y que en ningún momento se menciona el tema del asilo político. Al final es una argumentación muy propia del gobierno de Daniel Ortega, pero que al verlo a la luz del convenio, pues no estaría esa figura en esas causales. El rol de la Corte Suprema de Justicia, a la cual le da la Constitución la competencia para tramitar los temas de las extradiciones, la cooperación internacional, tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad interna y la legalidad internacional. Pero Corte Plena no puede meterse en cuestiones bien concretas de si él es responsable o no del delito que se le atribuye. Es cooperación que está pidiendo el juez para que por el canal legal correspondiente en otros países, por ejemplo Estados Unidos, la autoridad que decide sobre el tema de extradición es el Departamento de Estado. En España creo recordar que es el Ministerio de Justicia. Aquí es la Corte Suprema. Sí. Una autoridad central que por Constitución y por la ley es el encargado de ver los temas de extradición. No sobre si está asilado o no está asilado, habrá que ver la respuesta que daría en su momento el gobierno de Nicaragua. Sí. Si él es responsable o no, Mauricio Funes, de los delitos que se le atribuyen, es una cosa que la determina el juez de la causa. Sí. Corte Plena tramita, es cierto que no es un pasapapeles y hay jurisprudencia de hace 20 años que aclara que no es un simple pasapapeles, sino que revisa la documentación que manda el juez, pero no sean, como hay una reserva, no se han hecho públicas las razones que tienen los magistrados a título individual en un número de 8 que no han tomado la decisión. Solo tenemos estas declaraciones del magistrado López Jerez que dice que el tema ya se estancó, ya se retrasó. Ahora, los estados se observan mutuamente y desde ver la lista de tratados que ha ratificado sobre derechos humanos, la competencia de tribunales internacionales que ha reconocido, la facilitación que se hace para el libre comercio, las inversiones y el respeto a las libertades económicas, ver qué tan colaborador es o no un Estado por medio de sus autoridades internas competentes para el combate al crimen transnacional. Lo he dicho ya aquí más de una vez, William, son cosas que traen consecuencias. Estas cosas no pasan simplemente que, bueno, ya todo el mundo sabe que un expresidente de la República está siendo acusado por actos de corrupción con intervención de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, del juez de la causa, y que está asilado en Nicaragua, y bueno, estamos en la mira de los otros países y eso trae consecuencias. No es una cuestión solamente interna, tiene incidencia en las relaciones internacionales y eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se toma una decisión en Corte Plena o en salas. El impacto que se produce a nivel interno, que a veces es muy grande también, pero el impacto que se produce a nivel internacional. Todas esas cosas se tienen que valorar, sí, pero con la reserva no sabemos las razones por las cuales se ha dilatado. Está pidiéndose más información, se está considerando que no hay responsabilidad o si hay responsabilidad, se está considerando que seguramente el gobierno nicaragüense no lo dará porque está asilado. No sabemos. Especulamos porque se ha establecido una reserva, no sé yo cuáles pueden ser las razones para establecer esta reserva y no se da a conocer, no digo el debate, que la misma ley de acceso a la información dice que los proyectos y debate está reservado, pero sí las razones de la dilación de estos meses extra no las sabemos. Perfecto. Sí, doctor, iba a agregar algo. Lo que ves, ¿cuál es el cinismo de darle asilo político cuando se le dio el asilo político, entre comillas, a Mauricio Funes, si era su mismo partido seguía gobernando? ¿A dónde lo estaban persiguiendo por política? Eso ha sido una cosa que realmente también le costó al frente en las elecciones, en las 2 elecciones pasadas, porque la gente no puede tolerar de que estos dineros que tanta falta hacen para medicamentos, para educación, para los hospitales, ¿cómo es posible que 350 millones y el presidente se va a asilar de político de su mismo partido? Huyendo de su mismo partido o lo está siendo perseguido por su mismo partido? Eso no es cierto, todos lo sabemos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un juego político tristemente a expensas del país, y yo sí creo que la ciudadanía debe prestar atención. Y los periódicos han publicado, y yo los vi, los he retuiteado, para que la gente vea y vea las caras de los magistrados que no quieren enfrentar esa situación, porque realmente tenemos que pensar primero en país. Y este caballero está ya feliz de la vida, protegido
con un asilo político que no se merece, cuando lo que se le busca aquí es por un robo descarado del erario público. Esa es mi oposición. Sí, para concluir sobre este segmento, Rodolfo, obviamente la decisión última está en manos de Daniel Ortega, ¿no? Pero hay digamos, en todo el tema del andamiaje legal internacional, él tiene que justificarlo en todo caso. No, y hay que ver, casi siempre se dice que el juez resuelve según lo que se le pide y según sus competencias. Sí. La competencia de Corte Plena para resolver el tema de la extradición es revisar, lo dice la propia Constitución, revisar el cumplimiento de las garantías penales y procesales, como por ejemplo cuando de Estados Unidos alguien es solicitado, revisar que no se le vaya a aplicar pena de muerte, pena perpetua, porque nuestra Constitución no la permite, que no sea perseguido por sus ideas políticas. Corrupción no es un delito político, es un delito común. Y si Ortega o el régimen de Nicaragua ha asilado a Mauricio Funes, se dio a conocer el acuerdo del gobierno por su rol en defensa de los derechos humanos, una cosa así, no es lo mismo que Corte Plena tuviera ya resuelto tramitar la extradición y deja la pelota en la cancha del gobierno nicaragüense, que se dijera aquí, no, él es un perseguido político, él es un defensor de derechos humanos, está muy bien su asilo y por tanto ni siquiera tramitamos la extradición. Hay una diferencia importante. Si va a resolver favorable o no a la petición el gobierno de Nicaragua, es una cosa que no tiene, es como que un juez dijera, no le libro la orden de detención a alguien porque de todas maneras creo que la policía no lo va a detener. Eso ya es una cosa de cumplimiento o no del fallo judicial. El tribunal tiene que resolver lo que corresponda. Por supuesto, después de analizar los argumentos, toda la documentación que presenta el juez, pero el dato objetivo, que sin especulación, y a partir de lo dicho por uno de los integrantes del Pleno, es que ya se ha dilatado el trámite y no hay una justificación de por qué se está dilatando. Bueno, y a estas alturas que ya son 4 órdenes de captura que pesan sobre Mauricio Funes. Sí, claro, cada vez se le va acumulando y no sabemos con la investigación que ha abierto el fiscal por la compra de diputados si va a sumarse una 5ª medalla olímpica. Sí. Interesante video que han publicado sobre eso. El audio. Bueno, la publicación que hizo la revista Facto. Y tiene razón el fiscal cuando dice que lo primero es determinar la autenticidad, pero eso hay peritos para determinar si es la voz de Mauricio Funes, si el audio ha sido manipulado. No, eso hay peritos que auxilian al juez para determinar la veracidad del audio. Bueno, excelente. Nos quedamos en ese punto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos hablemos de todo este tema, ¿no? Que está ya puesto en agenda. El tema de si es un comisionado presidencial anticorrupción, que debe hacer o trabajar alrededor de la Fiscalía General de la República. La semana pasada creo que lo conversamos cuando finalmente la Sala de lo Constitucional decidió avalar, no decir que era constitucional toda la reforma que se había hecho a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República sobre la Unidad de Investigación Fiscal. Pues bien, vamos a la pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. A ver, estos temas que están ahora en agenda, el tema de CICI es claro, quien lo reiteró durante la campaña y ahora lo ha insistido es ahora el presidente electo Nayib Bukele, ¿no? Sobre la instalación de una CICI en El Salvador. Pero ya, claro, como es un proceso un poco más, que puede llevar un poco más de tiempo, sin duda alguna. Se está hablando de esta figura incluso de un comisionado presidencial. Ahí hay un poco de discusión también de una figura que dependa del Ejecutivo, que pueda terminar siendo algo así como la Secretaría de Transparencia, ¿no? Pero el tema, el asunto es que está planteado todo en torno a cómo enfrentar la situación de corrupción. Doctor Lorenzana, entonces, ¿cómo debería enfocarse esta discusión en estas circunstancias? Mire, yo con el pasado, con la Fiscalía anterior, realmente hubiera pensado, mire, no lo toque, porque realmente Douglas Meléndez hizo un excelente trabajo y lo único que yo siempre he discutido, lo he dicho y tengo lo he publicado pues que yo siempre he apoyado la institucionalidad. Me gustaría una fiscalía más fuerte, siempre he dicho y ayudé para tratar de la reelección del fiscal, pero no solo eso, sino que también para que se le dieran los fondos necesarios. Aquí la forma que han tenido de coartar la investigación
a la Fiscalía negándole los fondos. Y la Fiscalía en los últimos años ha tenido que recurrir a la cooperación internacional, que es la que le ha permitido todos esos casos, como el de Saca, Funes, etcétera, fueron con investigaciones muy profundas, bien hechas, pero también que fueron financiadas con la cooperación internacional. Entonces, ahora cuando planteamos las CICIDES, que es una inquietud muy llamativa, obviamente muy llamativa, muy popular, porque la gente está cansada de la corrupción. Las elecciones recién pasadas, nos han dado la muestra y nos han dicho el testimonio de la mayoría de que estamos cansados de la corrupción. No nos gusta que nos roben. Pero yo tengo que ser muy cuidadoso en mis opiniones, porque yo sí creo que no podemos descuidar la institucionalidad del país. Si no, vean lo que pasó en Guatemala. En Guatemala arrancó muy bien, empezó muy bien, pero ha terminado en un desorden, en un relajo, que ahora los guatemaltecos se quedan con una fiscalía que no ha sido fortalecida, están todavía discutiendo. Sí, y esto después de 10 años, ¿no? Exacto, de 10 años. Entonces, yo creo que el presidente debe ser bastante cuidadoso con eso, porque claro, son promesas de campaña, son emociones que en un momento se sacan, pero que necesitan mucho estudio. Yo creo que necesitamos, y además otra cosa, una discusión pública. Los salvadoreños ya también estamos cansados que nos impongan las cosas. Queremos que se nos informe, que se nos diga, que siga por qué. Un comisionado, por ejemplo, yo no lo veo del todo mal si es que lo que él tiene que hacer, y si yo estuviera en el puesto de él, yo quisiera garantizar a la ciudadanía que los funcionarios que van a trabajar con él, o que van a trabajar en ese gobierno, van a ser funcionarios honestos y honrados, y que él les va a poner el dedo, por decirlo así, si hacen actividades corruptas. Y para eso necesita un auxiliar como un comisionado. Aunque esta figura dependa del Ejecutivo siempre. Aunque esa figura depende del Ejecutivo. Pero es que lo que pasa, mire, ¿a dónde han estado? Hay varios focos, obviamente, en todos lados, pero han habido varios focos de corrupción. ¿A dónde han estado los peores? En el Ejecutivo. No digo que en la Asamblea no han habido, porque ahí hay otra forma, pero el Ejecutivo, donde se tienen esa cantidad de millones, y donde se ha aprobado y están presos algunos funcionarios y otros que están siendo perseguidos y a otros que no los quieren perseguir, se da cuenta la ciudadanía que ahí que en el Ejecutivo es a donde hay un montón de problemas. Por ejemplo, todo el mundo lo habla ahora con cierto cinismo y que dice, es que las obras se hicieron en tal hora, como ahí viene el 10%. Y hablan del diezmo como que fuera la cosa más natural. Pues no es natural. Y si yo creo que si un mensaje ha mandado el gobierno, que se los mandó así a los dos partidos más grandes, es ya no más corrupción. Y si este gobierno que llegó con que devuelvan lo robado, entonces ahora tiene que ver cómo hace para darnos certeza y seguridad de que no van a hacer lo mismo. Porque si no, las facturas se las van a pasar para las próximas elecciones de diputados en 2 años. Entonces yo creo que sí, no es una mala figura, depende cómo sea y que nos la expliquen antes de implementarla. Claro. Rodolfo, se ha hablado en esto en medio de la euforia del discurso, en medio del contexto electoral, desde luego, es decir, bueno, hay que ver y enfrentar la situación de corrupción en este país 30 años atrás. Pero la legislación, ¿qué es lo que permite? O sea, porque una cosa es la disponibilidad o el deseo, pero otra es en términos legales, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, en Corte Plena se discutieron los últimos años ese tipo de análisis para ciertos delitos y para juicio de enriquecimiento ilícito. La Constitución y las leyes establecen una prescripción de 10 años. Para lavado, que es una ley penal especial fuera del Código Penal, son 15 años. Y para extensión de dominio, dimos nosotros una sentencia en mayo del año pasado, en que se dijo, ahí hay que ver si ha habido una adquisición lícita para que esa propiedad esté protegida por la Constitución y las leyes, o desde su origen fue una adquisición ilícita. Muchas de las cosas que se han pasado discutiendo los últimos años, digamos, si queremos tomar como punto de partida mediados de 2015 que se activó Providad y empezaron juicios de enriquecimiento ilícito, llegó a principios de 2016 Douglas Meléndez y también secundó muchas de las investigaciones de Corte Plena y él hizo las suyas propias también. Una de las cosas que se ha discutido, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos meter preso a un montón de funcionarios? ¿Queremos que se devuelva el dinero y se restablezca al patrimonio? ¿Queremos sentar precedentes
para que el siguiente presidente de la República, el siguiente ministro, el siguiente diputado, magistrado, lo que sea, alcalde, sí, claro, sepa de que tiene que estar con mucho cuidado. Y en términos de precedentes hay varios, ¿no? Bueno, los dos hay precedentes. La ley de extinción de dominio, tal cual está, y con la sentencia de la sala que la avaló, permitiría recuperar bienes. Tal vez porque hasta ahora hubo iniciativa, ¿no?, de ampliar, creo, el plazo de prescripción de los delitos, y también otra para declarar imprescriptibles los casos de corrupción. Pero son propuestas de modificación de ley, de modificación de las leyes. Sí, no con la aprobadas. legislación en este momento, la sanción más grave, podemos decir, que es la penal, y también el juicio de enriquecimiento ilícito, tienen plazo de prescripción. Lo que está ahí como herramienta en manos de la Fiscalía, de los jueces competentes en la materia, es la ley de extinción de dominio. Pero en buena parte, eso se ha dicho hasta la saciedad, hay institucionalidad interna, William, para que se combatiera eficazmente la corrupción. Digamos, algunas señales se mandaron desde Probidad, desde la Sala de lo Constitucional, desde Corte Plena en los años anteriores, desde la Fiscalía, desde el Instituto de Acceso. No hemos visto muchas señales desde la Corte de Cuentas o desde el Tribunal de Ética, pero como yo entiendo el funcionamiento de los mecanismos internacionales, siempre son subsidiarios de los mecanismos internos. Para que usted vaya a la Corte Interamericana, por ejemplo, a pedir protección a sus derechos humanos, o en Europa, al Tribunal de Estrasburgo, antes tiene que haber agotado los mecanismos internos, porque para eso están los tribunales nacionales. Y siempre se habla de un complemento, apoyo, pero no sustitución. En Guatemala, cuando se trajo la CICIG, que es, digamos, el ejemplo más cercano, que incluso ha venido la exfiscal Telmandana de Guatemala a asesorar al presidente electo, se llevó a la Corte Constitucional de Guatemala una consulta inicial sobre si al aplicar ese tratado para crear una CICIG se violaría internamente, y dijo no, siempre que sea un complemento y esté subordinado al Ministerio Público, no lo va a sustituir. Aquí habría que ver el mecanismo. Si va a ser un complemento que va a ayudar a la Fiscalía, pero la decisión final de llevar un caso a los tribunales es del fiscal, yo no veo problema, y es un apoyo, es un complemento subsidiario, no sustitutivo. Si queremos hacer a un lado la institucionalidad que establece la Constitución y las leyes para traer institucionalidad de organismos internacionales, sí puede haber problema. Y para concluir en este segmento, pero ¿cómo evitar entonces, por ejemplo, el tema de que pueda existir a través de una CICIG, por ejemplo, si es el caso, el tema de la discrecionalidad en las investigaciones? Porque a veces hay un poco de temor a eso, ¿no? Que entonces, al haber discrecionalidad de qué se investiga, cómo se investiga, o eso ya le introduce una variable. Pues sí, pero es que ese es el problema, que por lo que yo pienso, por ejemplo, lo que acaba de explicar Rodolfo, yo pienso que debemos de, no se puede, ahorita es un tema emocional, es un tema que es de campaña, y que la gente, todo el mundo está dolido contra la corrupción, y hay que meter preso a todos los corruptos, y todos queremos, pero es que tenemos cuidado, tenemos que tener, que nos expliquen más. Yo no estoy en contra de que se pueda hacer una CICIG en esas condiciones, supeditada al poder constitucional, que es la Fiscalía. Yo no estoy en contra, depende cómo se nos plantee, pero así como parece ahorita, mucha gente lo ha interpretado. Yo creo, y les pido a los señores que van a ser nuestros futuros gobernantes, que antes de hacer una medida como esa, realmente nos expliquen a la población y nos digan y nos den certeza de que eso va a funcionar bien, porque eso es lo que queremos movernos para adelante. El pueblo habló, ahora lo que queremos darle, pero tiene que dársele certeza de que las cosas se van a hacer respetando nuestra Constitución. Bueno, excelente. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, sí me interesa también que hablemos sobre el presidente electo, desde luego, que ha acentuado su mirada hacia Estados Unidos, declaraciones de John Bolton, el asesor de seguridad de Donald Trump, y en medio de todo esto un tema que resurge y tiene que ver con la forma bastante oscura, digamos, que se hizo todo este proceso de rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán y establecimiento con República Popular China, y a la luz de que se suspendió o se eliminó más bien el Tratado de Libre Comercio y ahí con Taiwán, y eso ha dejado prácticamente en el aire a los productores de azúcar en nuestro país. Vamos a la pausa.
Bien, el día de ayer, John Bolton, el asesor de seguridad del presidente norteamericano Donald Trump, telefoneó a Nayib Bukele, ¿no?, al presidente electo, lo felicitó por su histórica victoria, decía él, y le reiteró el apoyo de Estados Unidos. Pero entonces ahí, interesante porque en ese tweet que escribió John Bolton también puso sobre la mesa a Nayib Bukele dos temas. Uno es el fortalecimiento de la amistad entre El Salvador y Estados Unidos, desde luego, pero la parte que tiene que ver de cómo colaboran para restaurar la democracia en Venezuela y contrarrestar las prácticas depredadoras, dice John Bolton, de China en el hemisferio. Esto llega en momentos en que también, doctor y Rodolfo, se entra ese tema, sin duda alguna, de cómo, en qué niveles de opacidad se hizo, por ejemplo, el rompimiento de relaciones con Taiwán de parte del gobierno de Sánchez Serén y se estableció con República Popular China, y el tema ahora que aparece del Tratado de Libre Comercio. Es decir, estos elementos que es imposible desvincularlo. ¿Su opinión? Mire, es lamentable y siempre me gusta referirme, porque lo viví, para referirme a la gente joven que haga los análisis basado en lo anterior. Por ejemplo, ¿qué era lo que se criticaba en los gobiernos, la gente que está en el FMLN? ¿Por qué no fuimos a una guerra? Entre muchas otras cosas, se criticaba el hecho de que se hacían las cosas de una manera dictatorial. Que los militares en aquel tiempo, la dictadura militar hacía lo que imponía algunas cosas, y eso no nos gustaba, y eso no le gustaba, impedía la libre expresión, impedía que pudiéramos nosotros, los ciudadanos, participar. Y por eso fuimos a una guerra. Y muchos de esos señores que fueron a la guerra y que ahora defendían supuestamente al pueblo, vienen a hacer estas situaciones opacas y dictatoriales. ¿Cómo es posible que vengan sin habernos dicho a nadie, a la ciudadanía, sin haber respetado la legislación, la Constitución? Porque según lo que yo tengo entendido, y Rodolfo podrá explicar mejor, es que la Asamblea Legislativa, que es la que ratifica los tratados, es la que también la que los puede retirar, pero no el Ejecutivo, y además en una forma tan oscura como lo hicieron. Nos acabamos de enterar que lo hicieron hace cuántos meses. Entonces, además comprometen la economía de El Salvador. Yo no tengo ningún interés como defender a ninguno de los sectores económicos de este país, pero ¿cómo vamos a perder el sector cañero 30 millones de dólares de ingresos que sencillamente porque denuncian y porque quitan un tratado de libre comercio que se tenía con Taiwán sin avisarle a nadie, sin decirle agua va? Y luego se hacen convenios con la China. Sí. Hemos sabido que se están haciendo algunas negociaciones con la China continental y sabemos algo, o sea, sabemos por chambre, pero de frente han dicho, nos han explicado qué es lo que quiere hacer este gobierno. Claro. Y claro, esas son las cosas que no entienden los políticos, que ya la gente estamos hastiados. Por eso es que están fuera los dos partidos grandes ahora por hacer cosas como esa. Y el partido en el gobierno va y se va a apoyar. El señor presidente nunca se le ve por ningún lado. Sin embargo, apareció en Venezuela levantando las manos a Maduro y apoyando el régimen de Maduro. Ahora viene los Estados Unidos y le dice al nuevo presidente, mire, pero por aquí vamos a ir, ¿verdad? Y yo creo que vamos mejor. Primero, obviamente, porque nuestro aliado natural son los Estados Unidos. Segundo, porque tenemos casi 3,5 millones de salvadoreños viviendo allá, por Dios santo. Esa es la gente que en este caso han apoyado la elección de Nayib Bukele, ha sido apoyada tremendamente por el hermano lejano. Entonces es normal que también hagamos relaciones con ellos. ¿Qué nos tenemos como salvadoreños? ¿Qué tenemos nosotros que ganar de andarnos metiendo con un dictador criminal como Maduro y andarlo respaldando, y mucho menos venir a decir que es el faro de nuestro gobierno? Entonces, ahora el gobierno de los Estados Unidos, y a mí me alegra muchísimo, también me gustó la respuesta de Nayib Bukele en su tweet de las cosas que hablaron con Bolton y de la inscripción con la embajadora, porque quiere decir que estamos llegando a trabajar con la gente que debemos trabajar, con nuestros socios naturales, con los que hemos trabajado toda la vida en el hemisferio en que vivimos. Entonces, me parece extremadamente importante esto que ha pasado, y si estaba yo por lo menos esperando señales de este nuevo gobierno, al que creo que hay que darle el beneficio de la duda, esta es la primera, para mí, muy positiva del presidente electo Bukele. Ya. Rodolfo, en esta parte que tiene que ver con la suspensión del Tratado de Libre Comercio de El Salvador, Taiwán, y que ha puesto ahí, ha dejado en suspenso entonces y en vilo prácticamente a los productores de azúcar en nuestro país, esta discusión, digamos, el romper un tratado de libre comercio por parte del Ejecutivo,
porque no se ha conocido que haya ido a la Asamblea Legislativa, desde luego no pasó por Asamblea Legislativa, no ha habido otro tipo de discusión en otros niveles. Entonces, pero ¿qué tanta legitimidad puede tener esto? O legalidad, quizás, para ser más preciso. La Constitución, William, doctor, dice que los tratados obligan al Estado salvadoreño y como leyes cuando cumplen los requisitos de la Constitución y del derecho internacional en cada uno de los tratados. Y hay varias maneras de adquirir obligaciones internacionales. En la jurisprudencia constitucional nuestra se ha aceptado que a veces un simple canje de notas es una forma de adquirir una obligación, pero cuando se trata de tratados en tema de libre comercio, que es como la típica fuente internacional que nos viene por relaciones bilaterales, multilaterales, con organismos internacionales y que nos obliga y nos impone obligaciones internacionales, la forma más utilizada, y es la que se utilizó en este tratado, El Salvador-Honduras con Taiwán, es la ratificación de la Asamblea. No solo fue un simple acuerdo entre los ejecutivos, sino que para adquirir las obligaciones fue negociación y firma por el Ejecutivo, ratificación de la Asamblea. De manera que, sin tener mayor información, porque solo tuvimos la denuncia de los representantes del sector cañero y algunos diputados que han dicho que en la Asamblea no ha pasado nada, sino que simplemente se presentó supuestamente una denuncia, parece que ni siquiera ante el gobierno de Taiwán, sino que ante el gobierno de China, y que no ha pasado por la Asamblea. Y ahí hay que atenerse a lo que dice cada tratado. Y este tratado lo que dice es que para adquirir la obligación, para que fuera vigente, pasó por los parlamentos para ser ratificado. Sí. Entonces, la denuncia implica, además que una denuncia, también hay que ver esto, una denuncia no implica que solo se le avisa al otro Estado que ya no vamos a cumplirlo. O sea, no es suficiente. No, el otro Estado puede mostrar oposición, y si aún así insiste el Estado salvadoreño de que ya no va a cumplir el tratado, puede haber demandas internacionales, además de las demandas internas que puede haber de las personas productores que resultan perjudicados en sus derechos. Ahora, hace 2 días lo que conocimos es un comunicado de 5 puntos del Ejecutivo, del Gobierno Central, donde, por ejemplo, en el numeral 1 dicen la terminación del acuerdo, que va en línea con lo contemplado en un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de El Salvador y República Popular China, y hacen referencia ahí que fue suscrito este memorándum el 21 de agosto del año pasado, claro, y ahí agregan ellos que ahí se expresa claramente que se derogará de inmediato todos los tratados y los demás acuerdos oficiales firmados con Taiwán. Pero es que la forma en que lo ratificamos el tratado no fue memorándum de entendimiento, sino que fue ratificación parlamentaria. Y entonces hay un principio general que se refiere a todas las leyes, que la manera de derogarlas es el mismo procedimiento que se sigue para que entren en vigencia. De hecho, hubo una iniciativa en la Asamblea ayer para que quede mucho más claro en la Constitución que en la denuncia, lo que se llama denuncia en el derecho internacional de un tratado es un aviso que se da al otro Estado o al organismo internacional que el Estado salvadoreño ya no tiene interés porque afecta a sus intereses nacionales, que ya no quiere seguir obligado por ese tratado. Pero como digo, no es una cosa automática de que solo porque lo avise el Ejecutivo. Entonces, a la espera de obtener más información y tener más claridad de lo que ha sucedido, muchos sectores han mostrado su preocupación por la manera oscura, poco transparente, con la que se tomó la decisión de romper relaciones con Taiwán y establecer con China, y además ahora dejar de tener vigente una obligación que le generaba expectativas, derechos a los productores que exportaban a Taiwán. Entonces, no es una cosa tan simple, y lo que da una señal de preocupación es la manera, el desconocimiento ya rayando en la irresponsabilidad, un poco con lo que mencionaba el doctor Lorenzana de las relaciones con Venezuela, contrariando o mostrando diferencias muy marcadas con Estados Unidos, el país donde tenemos casi 3 millones de salvadoreños. Es una mezcla a veces de irresponsabilidad
y un cierto fanatismo ideológico que si ahora el gobierno que va a entrar el 1 de junio está dando señales de que busque el camino, si ustedes quieren, dejando al lado aspectos ideológicos por puro pragmatismo, ahí tenemos una parte importante de salvadoreños y queremos estrechar los lazos para dar una mejor protección a nuestros salvadoreños en el exterior, pues es un paso en la dirección correcta. Excelente. Nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial. Regresamos. Antes de pasar a conocer un poco la opinión de ustedes sobre cómo se está viendo este proceso de transición, que hay pocas señales, hay que decirlo, ¿no? Pero creo que es importante conocer alguna opinión de ustedes de cómo lo están observando. Antes de eso me interesaría conocer la opinión de cómo lo ven ustedes de lo que está pasando en el FMLN, en el Partido Arena, casi que 2 semanas después de la elección, porque hoy, por ejemplo, Óscar Ortiz, el vicepresidente de la República, y creo que tenemos ahí el tuit, escribió en Twitter lo siguiente. Él dice, hoy acordamos contribuir a la reingeniería y renovación que necesita el FMLN. La condición fundamental, dice Óscar Ortiz, en este desafío es que el cambio sea real y no a medias. Y ahí puso un hashtag, manos a la obra, cambios de verdad, y acompañado de la fotografía entonces del ex candidato presidencial. Llamó un poco la atención porque inmediatamente después le respondió Miguel Pereira, el alcalde de la ciudad de San Miguel, que es del FMLN desde luego. No escribió nada, simplemente puso un emojis, unas caritas ahí de carcajadas y luego una figurita ahí de unos ancianos, digamos. Entonces, hasta ahí, eso fue todo, pero generó mucha controversia. Doctor. Mire, yo creo que ahí se están juntando el agua con el aceite, porque yo hasta lo que sé de Hugo Martínez, ha sido un tipo que se ha manejado bastante bien, no ha tenido cuestionamientos serios, pero Óscar Ortiz sí tiene, y yo creo que Rodolfo tendrá mejor memoria que la mía, porque pasaron las cosas que pasaron por la corte, por las cosas que hubieron en probidad. Óscar tiene todavía mucha tela que cortar. Entonces, si estamos hablando de pasar la página para ir contra la corrupción y que ya esto ya es cosa del pasado y que entonces hay que quitar las viejas prácticas y venir con algo nuevo, yo creo que se arriesgan mucho, porque si aquí, como digo, siempre este país es chiquito y la memoria es grande, y si Óscar sale con estas ambiciones de ser el secretario general o de ser de los nuevos dirigentes, le van a salir todos los trapos sucios otra vez, y eso al de frente lo que menos le conviene, como Arena, como a nadie le conviene en ningún momento, es que le saquen la ropa sucia, porque la gente lo que quiere es gente que tenga la ropa muy limpia. Y yo creo que ahí, en ese sentido, no puedo decir de eso de Hugo, porque Hugo nunca se le ha conocido nada. ¿Usted ve, a Hugo liderando transformaciones en el FMLN o no? Hugo podría ser un líder, pero yo no le veo a Hugo la fogosidad de un líder, de decisión de un líder. Quizá Óscar más la tenga, pero por lo que lo conozco personalmente, pero yo sí creo que Óscar mejor que se esté quieto, porque así como están las cosas, puede salir mucha tela, él tiene, y no me lo estoy inventando yo, eso salió en probidad, eso fue de las investigaciones de su paso por la alcaldía de Santa Tecla. Entonces creo que si realmente estamos buscando, igual en Arena, si están buscando la renovación, entonces que le den paso a gente competente, eso sí, gente que sepa de política, gente que pueda, no gente sencillamente solo por quitarlo porque no tienen un pasado tenebroso, pero que no conocen nada de la política. La gente joven tiene que tomar ya las riendas de los partidos políticos y darnos las nuevas esperanzas, tal como lo ha hecho el señor Bukele. Veamos qué va a pasar con él, hay que darle el beneficio de la duda, y así debería de renovarse tanto al frente como Arena. Es mi opinión. De acuerdo. ¿Su opinión, Rodolfo? Yo creo que lo normal, lo esperable después de la elección, a menos de 2 semanas, es que los partidos que no recibieron el apoyo del electorado y que recibieron un mensaje de rechazo a sus propuestas, si fue por la bandera, si fue por los candidatos, si fue por su pasado, por su trayectoria, por las señales equivocadas, tiene que hacer un ejercicio de reflexión, de análisis y tomar decisiones. ¿Cuántas veces no se ha utilizado aquí el símil en una cosa que es importante, ¿cómo es que se dice?
la más importante de las cosas que menos importan, el fútbol, uno ve cuando un equipo de fútbol le apostó a ganar un campeonato y lo perdió, inmediatamente viene la reflexión y el análisis. Si hay que cambiar al técnico, hay que cambiarlo. Si hay que sustituir los jugadores, igual. Ya no digamos una cosa muchísimo más seria, como es el tema del rol de los partidos políticos en un país. Estos partidos grandes que firmaron hace 27 años los acuerdos de paz y que han llevado la conducción y han tenido los últimos 6 presidentes de la República, o por lo menos sus banderas son las que aparecieron en la papeleta cuando se eligió a Funes y a Sánchez Serén, cuando se eligió a los 4 presidentes de Arena. Tienen que hacer este proceso, tienen cuadros, tienen gente, en ambos casos está la juventud de los partidos, y también tienen que revisar su ideario. Si todavía lo fundamental en ellos es las posiciones comunismo, anticomunismo, por ejemplo, propias de la Guerra Fría, de cuando surgieron, si todavía se tiene una concepción del Estado como una cosa privada, un espacio para vaciar a sus militantes, un espacio para que la institucionalidad del Estado ayude a las empresas afines a los dirigentes de los partidos o a los financistas, etcétera. Pues ese es un punto que se tiene que revisar a profundidad, porque el proceso político sigue. Y bueno, nos parezca o no, en cuestión de 2 años hay elecciones de Asamblea Legislativa, y ya se están mostrando intenciones tanto del partido de Nayib Bukele como de los demás, de que se va a librar una batalla también por la Asamblea Legislativa. Entonces tienen que hacerse procesos internos muy importantes y profundos. Bueno, nos quedan 2 minutos. Bueno, y el proceso de transición, como lo han observado, sobre todo, doctor Lorenzana, el pasado viernes que vimos ahí contradicciones públicas ya donde hubo reclamos, denuncias del presidente electo sobre el tema de lo que estaba ocurriendo con los trabajadores al interior de las instituciones de gobierno, las maniobras que supuestamente se estaban haciendo para tratar de blindar algunos cuadros del FMLN dentro de las instituciones públicas, y luego la respuesta del Ministerio de Hacienda. Sí, pero es que eso volvemos a lo mismo. No quieren entender el mensaje del pueblo. Estamos aburridos de esas componendas. El Frente la criticó cuando Arena lo hizo, y ahora viene el Frente a hacer lo mismo, a tratar de poner a su militancia, de darles empleo a su militancia. Esa no es la forma de hacer crecer el país. Es que no han entendido que no es la forma de acabar la pobreza dándoles empleo en el gobierno a sus militantes. Esas son otras las cosas que hay que hacer para mejorar y poder levantar este país. Yo creo que el señor presidente electo hizo muy bien en señalarlo. Y los otros inmediatamente se pusieron a la defensiva, pero todos sabemos que eso ha sido una costumbre. Lo mismo pasa en la Asamblea Legislativa, lo que heredó Norman Quijano y lo que venía del presidente anterior, y sabiendo, y lo que se ha venido ventilando, que ahí hay un montón de gente de Arena, de los altos cargos que están como consejeros y contratados en la Asamblea Legislativa. Eso tiene que terminar. Nosotros los salvadoreños, ya más mensajes, más claro no canta un gallo. Y si esta cosa ahora, este señor ha llegado con todas esas intenciones de poner unas sillas, la ponga o no la ponga, pero de fortalecer las instituciones para que la corrupción en este país se termine, bienvenido, lo vamos a aplaudir y lo vamos a seguir, pero también si él no nos cumple, le va a pasar lo mismo que los otros 2 partidos políticos. Yo difícilmente veo reconstituidos al Frente otra vez lo que fue y Arena lo que fue. A mí mi predicción es que por lo menos Arena hasta nombre va a cambiar, pero tienen que hacer algo, porque si no se sacuden ese bagaje de basura que han traído en los últimos 30 años, yo no sé, el pueblo no se lo va a perdonar. Se nos fue el tiempo. Gracias, doctor, por estar a la orden este jueves. Gracias, Rodolfo. Un gusto, William. Muchas gracias. Pero excelente. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 8 en punto. Estará con nosotros el ex candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez. Buenas noches.